la Biblia y un café. A los que vienen por vez primera, pues bienvenidos. Es un gusto tenerlos por acá. Presencial es mejor. Los que nos ven por Instagram, que también estamos transmitiendo. Presencial es mejor, pero también está esa posibilidad, ¿verdad? Mi nombre es Omar Arbaje. Yo soy médico de profesión con maestría en bioética, pero pude estudiar la filosofía y la teología. Y aquí estamos compartiendo un poquitito de la Biblia. ¿Cómo les fue en sus lecturas? Génesis, Jueces y Esther, ¿verdad? Algunos capítulos de Génesis y de Jueces. Muy bien. Lecturas interesantes. Lecturas que hicieron que uno abriera un poquito los ojos, ¿verdad? Me preguntaban antes de los encuentros, ¿y por qué es que vivía tanto la gente al principio? ¿Por qué vivía tanto la gente al principio? Porque cuando Adán y Eva comían el árbol de la vida, todavía quedaban los efectos del árbol de la vida, cuando fueron expulsados del paraíso. Por lo tanto, el árbol de la vida, que estaba prefigurando la cruz de Cristo, prepara para una vida eterna. Recuerden el Viernes Santo que el diácono entra con la cruz tapada y va diciendo, mirad el árbol de la cruz, es porque de él cuelga la salvación del mundo, el fruto de la salvación. Bueno, pues nosotros lo vemos ahí en el Génesis, esa parte de que vive mucho tiempo. ¿Qué más les llamó la atención? Alguien, lo que sea. Por ejemplo, hubo otra persona que me dijo, ¿por qué cuando Dios crea al hombre y la mujer dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? El hagamos y el nuestra ya demuestra la Trinidad. No es un Dios solitario que está hablando consigo mismo, que no está loco, sino que ya hay un diálogo. Y dice San Agustín, por la pura razón, tú puedes saber que ese Dios, que no es solitario, es tres. ¿Cómo, Agustín? Porque si Cristo es el amado y el Padre es el que ama, el amante en el buen sentido de la palabra y el amado tienen un amor que se manifiesta de ellos y se hace persona. Y ese es el Espíritu Santo. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Por la pura razón. Pues hoy entonces vamos a ver Jesús y María, centro de la Biblia. Recuerden que tenemos un chat y pondré el código QR al final por si acaso alguien necesita unirse y por ahí mandaré ya los datos más finos, ¿verdad? Que son necesarios para las lecturas. Primero, las profecías mesiánicas. ¿Ustedes leyeron Génesis 3? ¿Alguien puede buscar Génesis 3:15? Por favor. Y otra persona que busque Isaías 7:14. Génesis 3:15. El que lo tenga, por favor, léalo con fuerza. Sebastián va a pasar el micrófono para que escuchemos todos. Génesis 3:15, solo el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Excelente. Miren que la condena a la serpiente se porta mal. La condena a la serpiente es enemistad entre la descendencia de ella y la descendencia de la mujer. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Si se supone que el hombre es la cabeza de ese primer matrimonio que se llama Adán y Eva, ¿por qué la mujer? Pues desde ya nosotros vemos que hay una prefiguración de una mujer que iba a tener una descendencia. Eso es lo primero. El que tenga Isaías 7:14, por favor, y otra persona que busque Miqueas 5 del 1 al 2. Escuchemos Isaías 7:14. El Señor pues le dará esta señal. La joven está encinta y dará a luz un varón,
a quien le pone el nombre de Manuel, Dios con nosotros. ¿Alguien tiene otra versión? Porque es interesante que ahí dice la joven está encinta. Ustedes y yo lo hemos escuchado de otra manera. No, se ha escuchado en misa. Hay veces que dice virgen. Así dice tu Biblia. La virgen está encinta. Y en otras versiones dice la doncella. Que es lógico que diga la joven. ¿Por qué? Porque en tiempos del pueblo de Israel bíblico, una joven era sinónimo de virgen. No había ninguna joven que se acostara, que fornicara. No había ninguna. Porque las leyes de Dios mandaban a mantenerse puras hasta la edad del matrimonio. Y miren cómo dice Isaías. La doncella, la joven, está encinta. El que oye eso en tiempos de Isaías se escandaliza. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la que no está casada está embarazada. La que se ha guardado quedó embarazada. Por lo tanto, no es una profecía de Dios si dijera, mira que la esposa está embarazada, porque es lógico que eso pase. Lo que no es tan lógico y definiría el milagro es que una virgen, una doncella, una jovencita esté embarazada. Y por último, Miqueas 5, del 1 al 2. Miqueas es uno de los profetas. ¿Quién la tiene? Miqueas 5. Miqueas 5. Tendré que buscarlo yo. Vamos. Miqueas, de los profetas menores. Miqueas 5, ¿ya lo tiene? Perfecto. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se viene del pasado y de una sabiduría. Por eso, la que nos abandona es solo por el tiempo, hasta que ella debe dar a Dios en la zona. Entonces volverán a Israel sobre la tierra. No sé si se oyó bien, pero qué interesante, pueden buscarlo. Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Ese es el versículo 1. Está diciendo que el que viene a gobernar el pueblo de Israel es sumamente viejo, de días remotos. O sea, es alguien que tiene muchos años existiendo. Y dice, versículo 2, pero él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Qué está diciendo el profeta? Que hay una que está preparada para dar a luz. No sé si habían leído la profecía de Miqueas. En ocasiones uno la escucha en una que otra misa y en ocasiones uno puede hacer la conjetura con el Evangelio según San Mateo. Miqueas 5 del 1 al 2 nos dice que para que venga el que va a gobernar, tiene que venir una que va a darle a luz, que es justamente lo que vimos en Génesis 3:15. La enemistad que pongo entre la serpiente y la mujer será entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Los padres de la iglesia, estos hombres santos de los primeros siglos, decían, fíjense que la palabra que utiliza en hebreo y luego en griego para decir descendencia es masculina. Por eso algunas Biblias lo traducen como linaje. Pondré enemistad entre tu linaje y el suyo, porque la palabra es masculina, pero es de la mujer. Hablando de que hay una mujer que va a dar a luz a un varón. Nosotros sabemos de quién está hablando, pero el ejercicio que estamos tratando de hacer es demostrar que la Santísima Virgen María también está en el Antiguo Testamento.
¿Por qué? Si Dios crea al ser humano, primero el hombre y luego la mujer, ¿verdad? En los dos relatos lo vieron. El primer relato de la creación dice, y creó Dios al hombre y la mujer, varón y mujer los creó, están en ese orden. Y en el segundo relato, el hombre y de su costado la mujer. Siempre es varón, mujer. Si así vino el plan original, ¿qué hizo la serpiente para llevar la contraria al plan original? Mujer, hombre. Si eso fue el pecado original, ¿cómo ha de venir la salvación? Tiene que de mujer, hombre, para que luego hombre, mujer venga todo. Y por eso ustedes ven que para que venga el Salvador, primero tiene que venir una mujer. Para que venga el nuevo Adán, primero tiene que haber una nueva Eva. Y no una nueva Eva cualquiera, sino una nueva Eva antes de ser Eva. ¿Cómo así? Yo no sé si ustedes se fijaron en la lectura que tenían de Génesis del 1 al 4, que Dios crea al hombre y a la mujer en el día sexto. Mucha gente se equivoca y dice, Dios creó el mundo en 7 días. No, en 6 y el séptimo descansó, ¿verdad? En el sexto crea la obra más hermosa que es el hombre y la mujer. De hecho, cuando crea todo lo otro, en ningún momento entra en diálogo consigo mismo. Dice, sea la luz, sea la tierra, bulla el mar, multiplíquese tal cosa. Pero cuando toca crear al hombre y a la mujer, entra en diálogo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego los crea. Este diálogo hace que el hombre y la mujer sean distintos de cualquiera otra criatura. Si nos vamos a Génesis capítulo 3, pueden buscarlo, ¿verdad? Que ya lo tenían como asignación de lectura. Génesis 3, pero el versículo 20, veremos algo muy curioso. ¿Alguien lo tiene? Génesis 3, 20. Allá atrás, por favor. Atrás, eso, gracias. Génesis 3, solo el versículo 20. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. ¿Qué había pasado antes de eso? Abran su Biblia. ¿Qué había pasado justamente antes de que el hombre le pusiera el nombre de Eva? El castigo y el pecado. Quiere decir que la mujer del Génesis siempre fue llamada mujer hasta que pecaron y entonces el hombre le puso el nombre de Eva. ¿Por qué esto es relevante? Vámonos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, pero primero vamos al capítulo 1. Juan 1 empieza, como ustedes leyeron en su asignación de lectura, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Igualito que el Génesis, ¿verdad? En el principio. Ahora busquen en ese capítulo 1 el versículo 29. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Al día siguiente. Busquen el versículo 35. ¿Cómo empieza? Al día siguiente. El versículo 43, ¿cómo empieza? Al día siguiente. ¿Cuántos días hay en en Juan 1? 3. Ahora vayamos a leer Juan 2. ¿Cómo empieza? 3 días después. ¿Cuántos son? 6. Está hablando de una nueva creación. Lo que viene ahora es una nueva creación. Las bodas de Caná.
cómo le dice Jesús a su madre cuando ella le dice: mi hijo no tiene vino. Mujer. No solo le está diciendo mujer femenina, le está diciendo Eva antes del pecado, le está llamando inmaculada. Esto es importante porque mucha gente dice, por interpretaciones personales, eso fue que él la maltrató. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Hablándole mal a María. Recuerden que Cristo no conoció pecado y el cuarto mandamiento él lo cumplió a la perfección. ¿Cómo él va a estar irrespetando a su madre? Solo por lo del cuarto mandamiento. Pues en Juan entero, el Señor Jesús se refiere a su mamá como mujer. Lo veremos en otra clase, pero se lo adelanto desde ahora. En la cruz, Él le dice mujer. Él no le dice María ni mamá. Por esto del Génesis. Asimismo, entonces, estos 3 días después son la nueva creación, donde el nuevo hombre y la nueva mujer se desposarán para siempre según el plan original. Si nosotros nos vamos a Génesis 2, del 21 al 22, Génesis 2, del 21 al 22, versículos 21 y 22, dice, a ver si se despegan las hojas de mi Biblia. Génesis 2, del 21 al 22, dice: entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Tomó luego de su costado una costilla y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Ese hombre primero fue sometido a un profundo sueño, como Cristo fue sometido a un profundo sueño en la cruz. ¿Por qué Cristo fue atravesado después de muerto? ¿Por qué Él no sufrió todo lo que iba a sufrir estando en vida? Porque según San Pablo, todavía le falta a Cristo sufrir si nos fijamos en nuestros pecados. Lo que Él sufrió, que es mucho, todavía le falta, dice San Pablo. Y San Pablo dice: yo completo en mi carne lo que todavía le falta al cuerpo de Cristo sufrir. ¿Por qué, si Él necesitaba, entre comillas, sufrir más, ese atravesarle con la lanza no ocurrió estando en vida? Porque tenía que estar sometido a un profundo sueño para que de su costado fuera tomada la nueva mujer. ¿Cómo la nueva mujer? Claro, si ustedes leen el Evangelio según San Juan, que dice: y al instante brotó sangre y agua. El versículo siguiente dice: y el que lo describe aquí da testimonio porque fue testigo presencial de eso. ¿Por qué tendría Juan que decir eso? Porque del agua, el bautismo, la sangre, la Eucaristía, nacen los 2 sacramentos que son indispensables para salvarse. El Señor Jesús dijo: el que crea y se bautice, ese se salva. Y también dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en mí y yo en él. 2 sacramentos indispensables. ¿Puedes morirte sin la confirmación y vas al cielo? Claro que sí. ¿Puedes morirte sin confesarte y vas al cielo? Si hay arrepentimiento en tu vida, sí. ¿Puedes morirte sin casarte y vas al cielo? A veces es más fácil sin casarse irse al cielo. Pero sí, lo que no es tan fácil sería sin bautizarse, es decir, sin la fe que viene por el derramamiento del agua y sin participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y miren cómo entonces, diría San Agustín, del costado abierto de Cristo colgado del madero, nació la iglesia. ¿Qué nos está diciendo esto entonces?
que Eva, antes de llamarse Eva, ¿verdad? Mujer, estaba preparando lo que sería el futuro de la iglesia. Pero como Eva lamentablemente participa del pecado, entonces la iglesia no está prefigurada en Eva, sino que habría que conseguir una nueva Eva que prefigurara a la iglesia. Y lo dice más bonito y a veces un poquito más enredado que yo, San Pedro Crisólogo, un santo del siglo V. Él dice, déjenme ver si lo puedo poner un poquito más grande para ustedes. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Me detengo para explicarlo. Adán, el del Génesis, fue creado a imagen de Cristo. Porque miren que Dios habló entre sí y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El primer Adán, repito, el primer Adán es en realidad el nuevo. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán, Cristo, no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero. Quizá no lo entendimos, ¿verdad? Voy a explicarlo. Pueden ordenar para que haya glucosa en sangre y así puedan entonces utilizar mejor las neuronas. Cristo, Jesús, se supone es descendiente de Adán, ¿verdad? Es decir, según nosotros, Cristo es imagen de Adán. Cristo es el último Adán y el primer Adán es el del Génesis. Pero si recuerdan, la lectura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y Cristo no tiene ni principio ni fin. El primer Adán, el del Génesis, realmente es el segundo, porque ya existía el Adán desde siempre. Eso es lo que está diciendo San Pedro Crisólogo. Aquí, un par de neuronas nuestras deciden no seguir pensando, porque son cosas complejas. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que Cristo, que es descendiente de Adán, realmente fue la imagen en la cual el Padre se inspiró para hacer a Adán? Es lo mismo que te estoy diciendo. Y voy un poquito más lejos. Si en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu, ¿dónde está lo femenino para haber creado una mujer? Tuvo que haber un modelo en el cual Él se inspirara. Y por eso ustedes ven, Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Me siguen, verdad? Justo después de esa descripción, dice, y se entabló una lucha en el cielo. El dragón rojo, la serpiente antigua, batalló contra Miguel. Esa batalla entre los demonios y los ángeles ocurrió al principio. Entonces, antes del principio, había una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. El Apocalipsis nos revela tanto el principio como el final, porque al final todos nosotros seremos la iglesia embellecida y por lo tanto vestidos estaremos de sol, con la luna bajo los pies y la corona de 2 estrellas. Que esto sea motivo de esperanza, ¿verdad? El Génesis tiene más cosas. Lo que pasa es que no vamos a empezar a estudiar el Génesis. Lo que estamos haciendo es una introducción. A ver, pero por ejemplo, ¿cómo es que el que muere es Abel y no Caín? Y yo no sé si se fijaron que cuando nace Caín dice, Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín. Pero cuando describe a Abel no dice, Adán conoció a su mujer. Dice, y Dios le regaló a Abel. Vayan y lean. Vamos a cambiar entonces de lectura, vamos a Jueces.
Jueces 4 y 5, ¿verdad? Capítulos 4 y versículo 5. La jueza Débora. Una de las cosas que hay que hacer cuando se estudia la Biblia es buscar el significado de los nombres. Débora significa la abeja que trabaja en comunidad para producir miel. La abeja nunca trabaja sola, trabaja en un panal, en una comunidad. Produce miel. Por eso ustedes pueden ver en el arte sagrado que la abeja a veces es utilizada como símbolo de la iglesia, que trabaja en comunidad para producir cosas buenas. Pues Débora es esta abeja que trabaja en comunidad. Es la esposa de Lapidot. ¿No le llamó la atención nada de eso? Abran Jueces 4. Y ustedes van a ver, Jueces 4, que hay un versículo, me parece que es el versículo 3, o el 4, que dice, Débora, la esposa de Lapidot, se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Si ustedes buscan cada palabra de esa que representa en hebreo, verán que Débora es la abeja. Lapidot lo que significa es lámparas o antorchas. Ella era la esposa de la lámpara o las antorchas. Que si se van al Apocalipsis, en el Apocalipsis ustedes ven que el Espíritu Santo se manifiesta como 7 antorchas. En hebreo sería Lapidot. Ella se sentaba. Lo veremos en los evangelios. ¿Qué significa sentarse? ¿Por qué hay evangelios que dicen, y Jesús se sentó? Porque en la antigüedad se sentaban solamente el rey en el salón del trono, no había más sillas, solo el trono, todo el mundo estaba de pie haciendo reverencia, pero sentado el rey. El juez para impartir justicia y el maestro en su cátedra para enseñar. Ustedes verán que cuando el Señor Jesús sube al monte de las bienaventuranzas o el discurso que Él da, el sermón del monte, Él se sienta. El Señor Jesús no está parado dando ese discurso, está sentado, porque Él es rey, juez y maestro. Pues miren lo que está diciendo de Débora. Débora, la abeja, que es la esposa de las lámparas, de las antorchas, del Espíritu Santo, se sentó, es decir, ella estaba gobernando, estaba enseñando, estaba juzgando debajo de una palmera. ¿Cómo así? ¿Por qué tan específico? ¿Por qué tú no me puedes decir, estaba en una sombrita? O no decir nada. Porque la palmera para los judíos representa prosperidad y paz. Y por eso más adelante el cristianismo utiliza las palmas como sinónimo de martirio. Porque la verdadera paz del cristiano es morir por Cristo o morir en Cristo. Pues Débora, sentada debajo de la prosperidad y de la paz, se sentaba en un lugar que estaba entre Ramá y Betel. ¿Alguien sabe lo que es Betel? No, cerca. Betel es casa de Dios. Y Ramá, lugar en las alturas. Esta mujer estaba sentada en un lugar en las alturas y la casa de Dios. Y luego dice, en la montaña de Efraín. Efraín significa doblemente bendecido, porque ese fue el caso de Efraín, el hijo de Israel, que vino con doble bendición. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, ese solo versículo, el versículo 4 del capítulo 4 de Jueces,
Si tú lo entiendes, ya tú sabes de quién te están hablando. Esta mujer, Débora, viene a representar a alguien mucho más grande que ella, que vendrá luego, pero que ya es esposa del Espíritu Santo. Ustedes han oído eso antes, ¿verdad? Después del rosario mucha gente dice: Dios te salve, hija de Dios Padre, Dios te salve, madre de Dios Hijo, Dios te salve, esposa de Dios Espíritu. Esta es una abeja hacendosa que está sentada en las alturas, en la casa de Dios, llena de prosperidad, y que las bendiciones serán grandes, doble en ella. ¿Qué hay que resaltar además de todo esto? Que lo vamos a ver en otra diapositiva. Esta esposa del Espíritu, próspera y fecunda, ustedes vieron que fue ella que tomó la decisión de ir a matar al enemigo. A ella no la buscaron y le dijeron: mire, el enemigo puede con nosotros, sino que ella estaba viendo que el pueblo estaba sufriendo y dijo: déjense de eso, yo voy a resolver. Ella toma la iniciativa para defender al pueblo del enemigo, y luego en el capítulo 5, que es todo un cántico, ustedes lo vieron, ¿verdad? Una de las cosas que se dice de ella es Madre de Israel. Eso es el versículo 7 del capítulo 5, y junto con Jael, la mujer que lo ayuda a matar a Sísara con un clavo en la sien, se dice en el versículo 24 del capítulo 5, bendita entre las mujeres. Es como obvio ya, ¿verdad? Bendita entre las mujeres. Se pueden sacar muchísimas cosas de este texto, pero hoy estamos viendo cómo está prefigurada la Virgen María en todo esto. Igual podemos verlo, otra prefiguración, en este caso de Cristo, en Jueces 13 al 16, que es sobre el juez Sansón. Ustedes ven que hay muchos paralelismos. Sansón fue anunciado por un ángel a una mujer estéril. Se dice que desde el vientre es nazareo. Si no conocen esa palabra, pueden aprenderla hoy. Nazareo quiere decir consagrado. Y por eso, en algunas traducciones bíblicas, al Señor Jesús no le dicen Jesús el Nazareno, sino que a veces dicen Jesús el Nazareo. Porque Nazareno es el gentilicio, pero Nazareo o Nazoreo es el consagrado a Dios. Y es consagrado desde el vientre para salvar a Israel. ¿Qué significa Sansón? Nos faltó buscar eso. Significa sol. El sol. Lucas 1. Ustedes saben que en el Evangelio según San Lucas hay dos anunciaciones. El ángel Gabriel anuncia primero a Zacarías y luego anuncia a la Virgen María. En el anuncio a Zacarías, que va a nacer Juan el Bautista, por fin cuando nace Juan el Bautista se le suelta la lengua a su padre y él canta algo. El Benedictus, bendito sea Dios, Padre, etc. Pues en el versículo 78, que es en ese Benedictus, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Pregunta para todo el que estudió en un colegio: ¿el sol nace de lo alto o no nace de dónde nace el sol? ¿Es de abajo, es de oriente que viene? Pero aquí nos está diciendo un sol que nace de lo alto. Y Sansón entonces se llamaba sol. Sansón lo que significa es sol. Quiere decir que Sansón está prefigurando a un sol que nace de lo alto. Y además ustedes vieron algo muy curioso. Sansón mató con sus manos un león. Lo despedazó, lo abrió y dejó eso tirado ahí, y la historia sigue. Y cuando él volvió había un panal y él comió, y luego se lo llevó a sus padres para que comieran miel. Y este cuento, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Si ustedes se acuerdan de 1 de Pedro 5:8, digo si se acuerdan, si rezan la liturgia de las horas, quizá la hermana así se acordará, que dice un texto: sed sobrios, estad alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar.
Y el texto de Jueces dice explícitamente león rugiente, no león, león que ruge. ¿Qué quiere decir? Que está Sansón prefigurando con la muerte del león la victoria de Cristo contra el demonio. Y la victoria no va a ser maté al león. De esa muerte del león vendrá algo dulce que se llamará la redención. La redención, entonces, Cristo la tomará para sí y se la compartirá a sus padres. ¿Cómo a sus padres? ¿Quiénes fueron los primeros rescatados por Cristo por su muerte y resurrección? Los que estaban en los infiernos, que todos eran antepasados de Cristo, porque eran más viejos que Él. Ustedes ven, qué bueno que están bien. De ese mal entonces Él saca la miel y la comparte. El fuerte. Es más, miren algo. Cuando en el texto de Sansón, se habla del malo, le dicen el fuerte, no el malo. Y es lo mismo que el Señor Jesús usa en la parábola cuando Él dice, cuando hay alguien que es dueño de una casa, ¿cómo va a venir otro a quitarle lo que es suyo si primero no amarra al fuerte para luego quitarle lo que es suyo? Cristo está hablando del maligno, el fuerte. Pues así mismo dice Sansón. Entonces, hay más paralelismos. Sansón fue traicionado por su pueblo, vendido por plata, lo dejan ciego. El Señor, recuerden que le pusieron una venda y le decían, adivina quién te golpeó. Se burlan de él. ¿Y cómo muere Sansón? Con los brazos extendidos. En este caso, empujando las columnas que se desploman sobre él. Qué interesante entonces que esto no es mío del profesor, esto es de la iglesia. La iglesia ha enseñado eso durante años. Pero qué interesante ver que ya en el libro de Jueces, que son los primeros gobernantes de Israel, ya vemos a Cristo. Y por último, Esther. Si se leyeron el libro completo, habrán disfrutado de una historia genial, de intriga y de algo curioso. Un rey extranjero se enamora de una judía y la judía se hace reina y aprovecha eso para defender a su pueblo. Es uno de los libros hermosos que tiene la Sagrada Escritura. Pues, ¿qué significa Esther? Estrella, astro, estrella. Esther, la estrella, intercede delante del rey en favor de su pueblo, que nosotros lo vemos, ¿verdad? Ella se presenta delante del rey sin que el rey la llame. Eso estaba prohibido, so pena de muerte. Y aún así ella diciendo, Él me ama mucho, iré donde Él, no importa. Se presenta donde Él sin que Él la llame. Y ella no pide nada para sí, sino para su pueblo. Porque fíjense que ella, por ser esposa del rey, estaba salvada. A ella no se le aplicaba el decreto de matar a los judíos. Pero ella intercede en favor de su pueblo. Y para poder ir delante del rey, ¿qué hace? Ella se viste de majestad. Ella estaba con vestimenta de penitencia y oración, y cuando va delante del rey, se viste como reina, que es lo que vemos en el Apocalipsis. La mujer vestida de sol. Aprovecho y hago una nota apologética catequética. Uno normalmente dice que la diferencia entre la ascensión de Cristo y la asunción de María es que Cristo sube por su cuenta y a María la sube. Pero que eso no es lo que quiere decir la palabra. La palabra ascensión, que es de Cristo, ¿verdad? Tiene como verbo ascender, que es subir. La palabra asunción de María tiene como verbo asumir. Son cosas distintas. El fin viene a ser casi el mismo,
pero son cosas distintas. ¿Cómo el cielo hace que una mujer sea asumida por él? Fácil, la viste del cielo. La viste del sol, le pone la luna abajo, le pone estrellas de corona. Entonces la asunción de María es una asunción, es asumirla. No es solo subirla, sino hacerla suya. Y por eso María participa del cielo de una manera especialísima. Porque ella, el cielo la arropa. Y cuando ustedes dicen en sus oraciones, María, cúbrenos con tu manto, no se queden pensando solo en un manto azul de estrella bonito. Piensen que el manto de ella es el que Dios le dio. Y la intercesión de ella viene por el favor de Dios, no solo de ella. Entonces, en Esther nosotros vemos cómo la humildad precede a la gracia, cómo la intercesión de la reina inmerecida obtiene la misericordia del rey y cómo la realeza no está en la corona, sino en la valentía de la fe. Ahora, hay otros tipos de Jesús. En teología, tipo significa prefiguración en algunas realidades. Tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Ecce homo. Cuando el Señor Jesús es flagelado, coronado de espina, burlado, con un manto púrpura, con una caña, sale al pretorio y Pilato, sorprendido, dice: he aquí al hombre, ecce homo. Y los padres de la iglesia han dicho: he aquí a Adán. Cuando Adán, engañado por Satanás, Satanás lo corona de mentiras. Satanás le dice: no, serán dioses. Le pone una capa falsa. ¿Y cómo se llama? Los que han leído el catecismo quizás sabrán. ¿Cómo se le llama a ese pecado original? ¿Cómo lo dice el catecismo? Le dice la caída. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la gracia y caímos. ¿Qué le pasa a una persona caída de un sitio muy alto? Termina totalmente golpeado, magullado. He aquí al hombre, dice Pilato. Aquí está el hombre. Ese Cristo golpeado y demás, burlado, todo eso antes de la crucifixión, ese es Adán. A partir de ahí, ya Cristo puede salvar a Adán. Si se fijan, entonces ya dejaremos una clase así para cuando venga la Semana Santa, para hacerla bien intensa este año. Si se fijan, entonces, Cristo tenía que padecer. Quiso, pero también era necesario por nuestra salvación. Igual, cuando uno ve en el Génesis que Caín mata a Abel, ¿cómo Dios se da cuenta de que Caín mató a Abel? Porque Dios dice: la sangre de Abel clamaba hasta el cielo. El libro de la carta a los Hebreos dice, Hebreos 12:24, que en Cristo nosotros tenemos una sangre que habla mejor que la de Abel. Es decir, sangre derramada de un justo que iba a clamar al cielo. Y les recuerdo algo. ¿Cuál era el oficio de Caín? Agricultor. ¿Cuál era el oficio de Abel? Pastor de ovejas. ¿Cómo mata Caín a Abel? El texto dice que toma un palo y lo atraviesa como si fuera una lanza. Abel, el pastor que no tenía culpa, que había agradado a Dios, es matado por el otro atravesándolo. Ahí lo vemos desde el principio. Abel viene a ser un tipo de Cristo. Y por último, para no extendernos, digo dos más. Isaac significa el que va a hacer que Dios sonría, o la sonrisa de Dios. El hombre que causa la sonrisa de Dios, al subir a un monte con la madera arriba, el único hombre en el universo entero que cargando la madera sube un monte, allá se sacrifica y hace que Dios esté feliz, tranquilo, no es Isaac,
es Cristo. Isaac fue cargado con el leño, llevado hacia arriba, puesto para sacrificar, y fue detenido porque no era Isaac el que iba a salvar a la humanidad, sino Cristo. Entonces nosotros vemos en Isaac a Cristo. Isaac no es un muchachito de 11 años, porque tuvo que cargar la leña hacia un monte. ¿Y qué tenía Isaac? Papá, ¿y qué vamos a sacrificar? Mi hijo, no te preocupes, que Dios proveerá allá arriba. En Isaac vemos obediencia, porque él pudo haber dicho, no, pero dile a uno de tus criados que lo suba, porque fueron con criados. Y lo asume Isaac. Y ya así por último, José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Israel, de los 12 hijos de Israel, que fue vendido por sus hermanos a los extranjeros y luego se hizo el principal en Egipto? Hasta ahí decimos, sí, es Cristo, porque fue vendido por moneda, sus hermanos, a Egipto, que era el lugar del pecado, pero yo quiero que vayamos un poquito más allá. Dice Génesis 41-45, lo leeré primero. Faraón llamó a José Safnach Paneah y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José con autoridad sobre el país de Egipto. Ese versículo, Faraón llamó a José Safnach Paneah. Safnach Paneah significa Salvador del mundo. Y le dio por mujer a Asnat. Asnat significa consagrada. Y Asnat era hija de un sacerdote llamado Potifera, que lo que significa es la ofrenda. Si ustedes se fijan, José, el de Israel, el de los sueños, el de Egipto, estaba prefigurando al Salvador del mundo que se va a desposar con una consagrada llamada la iglesia, que ofrece ofrendas por nuestra salvación. Todo esto, y miren, lo dejo hasta ahí. Ustedes pueden encontrar 20, 30 tipos más, pero quiero que vayamos a los tipos de María, que mucha gente desconoce. A María la vieron los padres de la iglesia en la escala de Jacob. ¿Cómo? Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, punto, se acabó. No. Los ángeles, pregunto yo, para subir y bajar, ¿necesitan escalera? No, y ese disparate. Pero había una escalera, había una mediación entre el cielo y la tierra, y los ángeles pasaban por esa escalera. Quiere decir que esa escalera tenía que ser especial, tenía que ser una especie de escalera consagrada al menos, ¿verdad? Santa. Y cuando entonces Jacob se despierta de ese sueño, dice, y estamos en el Génesis 28, versículos 16 al 17, lleno de temor dijo, cuán venerable es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Los que han hecho la letanía del rosario, después del rosario, saben que esos son dos títulos de la Virgen María. Puerta del cielo siempre abierta. Porque la puerta no es lo importante de la casa. Pero sin la puerta tú no puedes entrar a la casa. Y Jacob estaba diciendo, esto es la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios. Asimismo, los padres de la iglesia han visto a María en la zarza ardiente. ¿Cómo así? Si ustedes recuerdan, el texto dice que Moisés se acercó a la zarza porque veía un espectáculo. Esa es la palabra que utiliza. Y dice, voy a acercarme a ver cómo es que arde y no se consume. El espectáculo no era que la voz hablaba desde la zarza. Pregunto yo a ustedes, ¿Dios necesita una zarza para hablarnos? Antes de eso, ¿Dios no hablaba? Claro que sí, hablaba desde el cielo y lo oía todo el mundo.
¿Cómo ahora de repente hay necesidad de una zarza? Bueno, pues como dice San Gregorio de Niza, así como esta zarza hace resplandecer el fuego y no se quema, así la Virgen María ha dado al mundo la luz sin perder la virginidad. El que está delante de la presencia de Dios se consume y muere. ¿Cómo es que un ser humano puede tener no frente a Dios, dentro a Dios, y no se consume y muere? Una de las razones por las cuales la Virgen María tenía que estar libre de pecado, porque iba a tener a Dios lo más dentro posible, en sus entrañas, y por lo tanto la Virgen María, teniendo a Dios niño, bebé, lo amaba con un amor entrañable. No hay amor más grande que el amor entrañable, porque es el amor de la madre que dio a luz. Desde adentro están ocurriendo estas cosas. Entonces, la zarza ardiente es figura de esto. Es Cristo hablando, pero desde la Virgen María. Y por último, que es una de las cosas que más me gusta a mí, el nuevo templo que vio Ezequiel. Dios dijo, llegará un momento en que yo voy a hacer un templo nuevo y definitivo. Y ese templo será de tal y cual manera. Ustedes lo pueden leer en Ezequiel 44. Y hay muchos símbolos ahí. Pero una de las cosas que a mí me gusta está en los versículos del 1 al 3. Dice, oigan cómo dice, el Señor me dijo, esta puerta que da a oriente estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque ha entrado por ella el Señor, el Dios de Israel. Por eso quedará cerrada. Solamente el príncipe, por ser príncipe, se sentará allí para comer en la presencia del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. ¿Qué estamos viendo aquí? Digo, no sé si escucharon lo que decía el texto. En el templo va a haber una habitación que no puede usarla nadie, solamente la va a usar el príncipe. Y el príncipe entrará a esa habitación con las puertas cerradas. Y entrará a esa habitación a comer y saldrá por donde entró. Y la puerta permanece cerrada. Físicamente hablando es imposible. Ahora, si ustedes recuerdan al resucitado que entraba en habitaciones cerradas, te preguntará a ti Agustín, San Agustín de Hipona, hombre, ¿te preocupa cómo nació el Hijo de Dios sin hacerle daño a la virginidad? Pregúntate primero cómo entró sin hacerle daño. Fíjense que a veces nosotros somos muy tontos. Sí, por obra y gracia del Espíritu Santo entró. Y no podía salir por obra y gracia del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo dice, así como un rayo de luz atraviesa el cristal y llega al otro lado sin romper el cristal, así Cristo, que es nuestra luz, nació de la Virgen María. Ya, ¿por qué queremos que el parto virginal no sea virginal? Si lo que la Virgen guardó para Dios fue su virginidad. Pues miren, vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento y ya casi acabamos. Lucas 1, del 26 al 38. Ese se lo saben, ¿verdad? Esa es la anunciación. Lucas 1, del 26 al 38. Luego, Lucas 1, del 39 al 56, esa es la visitación. Y por último, Juan 2, del 1 al 11. Esas son las bodas de Caná. ¿Me siguen? Apréndanse esas cosas así como me las sé yo para que lo digan a la gente. Ah, eso es la boda de Caná. Porque se nos está acabando el tiempo, no vamos a leer el texto entero. Pero ustedes lo pueden leer, yo lo voy a mandar por el chat, lo pueden leer completo.
¿Cómo empieza diciendo San Lucas? Al 6º mes fue enviado por Dios un ángel a una ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. Lucas insiste con que era virgen. No hay duda de eso. A una virgen y el nombre de la virgen. Era virgen, punto. Si tú le preguntas a Lucas, virgen, se acabó. Pero ¿cómo la saluda el ángel? El ángel le dice, se me fueron los ojos ahí, qué bien. Pidan pizza, señores, que les aproveche. El ángel le dice, que era lo que hablábamos el mes pasado, se ha traducido como alégrate llena de gracia. Pero la palabra que se utiliza es la misma que se utiliza contra el Señor Jesús cuando se burlan de él. Salve, Rey de los judíos. No alégrate, Rey de los judíos. Porque no era un llamado a alegrarse, era un saludo de emperador. Y el ángel le dice, Jaire. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, se lo pondré más grande. Jaire. No creo que esto apunte a la pantalla. Bueno, la primera palabra en rojo, Jaire. Jaire se traduce en latín como salve. ¿Qué pasa con el Jaire? Que el saludo primero estaba reservado a los emperadores. Salve César, ¿verdad? Ave César. Segundo, se hacía con la rodilla derecha en el piso y con la cabeza inclinada hacia abajo. Me pararé para que vean. Se hacía así. Salve. O en este caso, en griego, Jaire. ¿Qué pasa? Que si tú eres emperador y te saludan así, es propio que te saluden así. Es más, si no lo haces así, te decapito. Pero una niña, una jovencita, de un pueblo, Nazaret, sola en su casa, meditando la palabra de Dios, recibe el saludo de una emperatriz. Con razón dice el versículo siguiente, ella se preguntaba qué significaría aquel saludo. Porque le estaban saludando como emperatriz. Y él le dice, Jaire, quejaritomene. Queja o quejarito y mene. Mene es pleno. Y quejaritos lo que significa es gracia. Llena de gracia. Pero la manera en la que se usa aquí es como si fuera un apelativo, un nombre. No se está diciendo, alégrate, tú que eres llena de gracia. No se está diciendo así. Se le está diciendo, alégrate María, o salve María, en lugar de María, llena de gracia. Como si fuera con L mayúscula. Pregunta, ¿cuál es la gracia más grande que puede tener un ser humano en el universo entero? ¿Y qué le tocó a la Virgen María? Obviamente. Tener al Hijo de Dios en su seno, ser madre de Dios. Esa es la gracia más grande. Tú estás lleno de la gracia en ese momento. Pero ella todavía no ha dicho el sí. Y ya está llena de gracia. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso lleno hasta el borde? Y después el vaso me dice, sí, que venga sobre mí lo que tú quieras. Y se le echa más. ¿Qué le pasa a ese vaso? Se desborda y la gracia se derrama sobre todo lo que la rodea. Que esto es lo que nosotros vemos con la Virgen María. Alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo, o salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y como les pongo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Porque eso es solamente el versículo 28, uno está lamentablemente acostumbrado a decir, María dijo sí, y tú buscas la Biblia entera y ella nunca dijo sí. Ella dijo hágase. ¿Cuál es la diferencia? Se los pongo ahí. En griego, ella dijo genoito, de Génesis, hacer, engendrar. Y en latín se traduce como fiat, que es el imperativo de hacer, hágase. Cuando uno ve eso en la Biblia, por vez primera, es cuando Dios está creando. Hágase la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Se hizo. Y ella dijo, hágase en mí según tu
palabra. ¿Y qué se hizo en ella? La palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, no es solamente decir que sí, sino que ella participó activamente en que Dios se hiciera con nosotros. Aquí vemos a Eva. Cuando Eva le dijo a Adán, ven, pequemos, aquí tiene que haber una nueva Eva que diga, venga la gracia. Lo que pasa es que la gracia que ya ella tenía se derramó hasta tal punto que la gracia hizo carne, Cristo es la gracia máxima, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso tendría que venir primero ella y luego él. Con el segundo texto de la visitación, nosotros vemos el arca de la alianza. Yo no sé si ustedes saben que hay un texto en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Cuando el rey David iba a llevar el arca de la alianza a donde le tocaba estar en Jerusalén, por miedo a que los enemigos la robaran, él decidió llevarla primero a una casa y luego la llevó a Jerusalén. Esa casa es la de Obededón, un personaje del Antiguo Testamento. Cuando llega a casa de Obededón, David dice, ¿de dónde a mí que venga mi Señor? ¿O quién soy yo para que venga a mí mi Señor? Y David salta de gozo por ver el arca, y al finalizar el texto dice, y el arca permaneció en casa de Obededón 3 meses. Que cuando tú te vas a la visitación, descubre que es lo mismito que está ocurriendo. Santa Isabel dice, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? San Juan salta de gozo en el vientre de Santa Isabel y dice, y María se quedó con Isabel 3 meses. Porque San Lucas estaba claro que si antes había un arca de la alianza y ahora hay una nueva alianza, tiene que haber una nueva arca de la alianza o un arca de la nueva alianza. Porque en el arca antigua estaba el maná, que era la comida del cielo, el pan del cielo, estaban los 10 mandamientos, la ley, y estaba la vara de Aarón, que era el sacerdote. En la nueva arca estaría el pan del cielo, que se haría Eucaristía, Cristo, no la ley, el legislador con la ley, no los 10 mandamientos, quien cumple los mandamientos verdaderamente, y tercero, el verdadero sacerdote. Y si no me creen, Apocalipsis 12, ¿verdad? La mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies. Si se van un versículo antes, en el capítulo 11, verán que dice, apareció una señal en el cielo. Era el arca con truenos, rayos, relámpagos. Y luego dice, y una mujer vestida de sol con la luna. O sea, lo que Juan vio fue el arca, y de repente el arca se convierte en una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Ya la iglesia desde el siglo I, empezando con San Lucas, sabía que María es el arca de la nueva alianza. Y por último, las bodas de Caná. Ya yo les dije a ustedes que 3 días después había una boda en Caná de Galilea, ¿verdad? Es impresionante que quien está invitado a esa boda, vayan y léanlo en su casa, es María, no Jesús. El texto dice, estaba María invitada a la boda y además fue Jesús con sus discípulos. María era la invitada a la boda. Y entonces ella estaba pendiente y se les acabó el vino. Y se le acerca a su hijo y le dice, mi hijo no tiene vino. Y viene la pregunta del supuesto maltrato. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿O qué tengo yo contigo? Ya sabemos lo de mujer, ¿verdad? Que es inmaculada, que es Eva antes del pecado. Pero y esta pregunta, el tiemoi kai soy, lo voy a agrandar porque es griego también. Eso rojo, abajo. Tiemoi kai soy. ¿Tú y yo qué? Sería la traducción más literal. ¿Tú y yo qué? Pues resulta que no es maltrato. Esa pregunta se hacía en el Antiguo Testamento.
Le daré un solo ejemplo. Cuando la viuda de Sarepta, en tiempos del profeta Elías, estaba viendo que Elías pidió de comer y ella le iba a dar lo único que tenía para vivir ella y su hijo, ella le dijo, pero profeta, ¿tú y yo qué? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cómo tú, que puedes hacer cosas grandes, me pides a mí cosas pequeñas? Y el profeta Elías le sanó al muchacho y le dijo, y aquí habrá comida hasta que se acabe. La pregunta que hace el Señor Jesús a la Virgen María, ¿tú y yo qué? Es porque ella le está pidiendo el vino. ¿Qué es esto? Mi hijo, no tienen vino. No ha llegado mi hora, mujer. ¿Cuál es la hora del Señor Jesús? ¿Cuál es la hora en el Evangelio? Cuando dice, llegará la hora en que el Hijo de Dios tal cosa. ¿Cuál es la hora? La muerte y resurrección de Cristo. Y Cristo está diciendo, no ha llegado mi hora. Esto no es la muerte mía, porque ella le estaba pidiendo el vino, la sangre. Mi hijo, no tienen vino. No ha llegado mi hora. Y ella como quiera dice, hagan lo que él les diga. ¿Y qué vemos en la boda de Caná? Que Cristo hace el milagro de las 6 tinajas. Curiosamente, si ustedes leen el Evangelio según San Juan, todo lo que tiene el número 6 es sinónimo de imperfección. El imperfecto más imperfecto es Satán, la bestia, 666. ¿Cómo sería todo lo de Dios? 7, la perfección. Falta una tinaja de vino, la que cuelga del madero al final, donde Cristo vuelve a decir la misma frase, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en ese momento entonces lo atraviesa y el maestresala, es decir, el que estaba encargado de todo el acontecimiento, que en ese caso era el centurión, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Es decir, que las bodas de Caná son un preámbulo de la crucifixión. Todo lo que ocurre en medio es para que podamos entender esta unión. Y en la unión de estos dos acontecimientos, nosotros veremos las bodas finales, las bodas del Cordero. No sé si saben que del capítulo 4 en adelante en el Apocalipsis se describe una misa y un matrimonio. Y que el Apocalipsis capítulo 22 termina diciendo, el espíritu y la novia se voltean hacia la puerta del templo y le dicen al Señor, ven. Y ahí se acaba el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Porque lo que viene ahora de Cristo uniéndose con su esposa, la iglesia, lo veremos todos al final de los tiempos. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Una sola pregunta. Que no hay tiempo. Si ustedes se fijan entonces, la Virgen María y el Señor Jesús van de la mano. No puede decir a alguien, vamos a buscar a Jesús y pretender encontrar la explicación de la redención sin María. Igual no puede alguien buscar a María y no encontrarse con Jesús. Tiene necesariamente, si en la creación primera hubo un hombre y una mujer, en la nueva creación tiene que haber un hombre y una mujer, necesariamente. Bien, esta es la asignación de lectura. En el próximo encuentro lo que veremos es, vamos a comparar los evangelios entre sí. Yo lo voy a mandar por el chat, pero aquí está un poquito más grande, lo voy a agrandar ahora mismito, para que lo vean más fácil. Mateo 3:1 al capítulo 4:11. Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Lucas capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Y Juan 1, del 19 al 51. La idea de esta lectura es que ustedes puedan compararlas, porque mucha gente cree que los evangelios dicen lo mismo y punto. Y hay otros que dicen, no, es que dicen cosas diferentes. No. Y tienen un orden bien específico las cosas. Bien.